Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Padre, ilumínanos a través de tu palabra, Señor, y danos más conocimiento de la misma. Padre eterno, para conocer las maravillas tuyas. Padre, miren esta hora a los hermanos que están enfermos. Enviamos tu palabra de salud, los que están aquí con nosotros y los que están en sus hogares. Tócalos, Señor, sánalos y restáuralos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eso es. Gloria a Dios. Nos quedamos en la página 6, ¿verdad? Página 6. Vete. La 5. Vete con... Ay, yo no me ¿O acuerdo. fue en la 6 arriba? No me acuerdo. No me quedes. Vete. En la 6 arriba fue, mira, a ver. Cógela, ¿no? Porque lo de, La 6. sí, lo del nuevo nacimiento y regeneración, de eso hablamos. Mira los libros ¿Cómo lograr de pintarlos, no que sé. dure el gozo de la vida nueva? Nos quedamos. Sí. Ah, no, mentira. Ese es el 4. Chequear en la nevera. ¿Cuál tú dices, Diego? En la letra C, el cristiano es hijo de Dios por adopción. Ya eso lo hicimos. Lo siguiente, ¿cómo lograr que dure el gozo de la vida nueva? Ahí nos quedamos. Ok, en el 4. Sí, el 4. Está bien. Ok, fue que yo me puse a estudiarlo y pensé que había pasado todo eso ya. Espérate, ¿cuál fue? El 4. Estamos en la página 6, en el número 4, donde dice cómo lograr que dure el gozo de la vida nueva. Ok, Amén. me encontré. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos dado hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Te están entendiendo bien? Amén. Bien. Dice que, ¿qué razones hay para que te sientas gozoso? Por ejemplo, alguien desea hablar algo de cómo se siente desde que usted le aceptó al Señor. ¿Cómo se siente desde que usted aceptó al Señor? ¿Cómo usted se ha sentido? Yo, por lo menos yo, en mi vida diaria ha sido diferente, porque pues antes era como un día más pesado, un día de estar pensando en qué hago, qué tengo que hacer, y como que desde que voy en este camino, he aprendido a vivir como decimos nosotros los puertorriqueños, un día a la vez. O sea, no tengo en el pensamiento de que qué voy a hacer, qué debo de hacer, qué esto, qué lo otro. Porque uno le entrega el día a Dios, ¿sabes? Que Él sea el que Él guía a uno. Y en eso yo me baso. No tengo esa preocupación de la que yo tenía antes. Sí, porque viviendo en el Señor, eso es lo mejor. Un día a la vez. Abrí mis ojos, gracias al Señor. Te entrego este día, haz como tú desees, guíame. Y si tienes, ¿verdad? Pero si estamos caminando en fe de que necesitamos algo, pues entonces ya eso es que lo estamos viendo. Lo estamos viendo, no ha pasado, está en el futuro, pero lo estamos viendo como que ese día está hecho. El mismo día que, así es que camina la fe, viendo que eso está siendo hecho. Pero en esta parte, por eso les pregunté, ¿verdad? Dice que la alegría que una persona disfruta en su nueva vida en Cristo solo se puede comparar con el gozo que había en el corazón de Lázaro. Aquí te va a hablar de dos personajes en este texto. Nos va a hablar de Lázaro y nos va a hablar del hijo pródigo. Lo de Lázaro se encuentra en Juan 12, 1, 2 y antes, la historia de qué sucedió con Lázaro. Y lo del hijo pródigo que hablamos los otros días de Lucas 15. ¿Qué sucede? Ellos, en estos dos personajes, se puede encontrar el gozo de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Lázaro había muerto. Lázaro conocía al Señor, pero había muerto. Imagínense, si usted muere y de momento lo resucita, el Señor te resucita, ¿cómo usted se va a sentir? Usted murió,
pero el Señor viene y te resucita, te devuelve la vida. ¿Cómo uno se va a sentir? Pero si lo vemos en el diario vivir, Sí, como nosotros éramos antes de conocer a Dios sí. y ahora que lo conocemos, pues esa persona murió. Ajá. Por ejemplo, el yo antes, El viejo hombre, esa persona murió. exacto. Yo soy ahora Una nueva criatura. Exacto, y así, por eso es que el escritor nos trae estos dos personajes. Entonces, el hijo pródigo fue que, como bien dice, también el que se fue, murió de su familia, pero luego que volvió y su padre lo recibió con gozo, con alegría, entonces pudo sentir ese gozo. Y así nosotros nos sentimos. Eso es lo que quiere decir el escritor en esto que estamos leyendo, así que lo vamos a leer ahora. Pero en estos dos personajes son los dos personajes que tienen un gozo que se compara. Se puede comparar con el gozo cuando nosotros aceptamos a Cristo y como Dios no está en mala Ginaira, eso es perfecto, así mismo es. Es que uno vive despreocupado, digo yo. Exacto, como que uno ya no Antes tiene yo- esa preocupación. Yo estaba escribiendo algo de eso cuando estaba estudiando lo que habíamos discutido ya, y yo llegué como a esa conclusión de que nosotros vivimos ahora no en nuestra voluntad sino en la de Dios, y permitimos que Dios obre. Nosotros por fe, claro, ¿verdad? Le permitimos a Dios que obre y no forzamos a que las cosas sucedan. Si no suceden, pues no fue la voluntad de Dios. Y si Igual. sucedió, pues gloria a Dios Dios lo permitió, Claro, y nos gloria a la bendijo. honra. Igual que cuando pasan cosas negativas en nuestras vidas, es como que antes, ay, ¿por qué me está pasando esto ahí? Y uno se llenaba de cosas, pero ahora es como que sea tu voluntad, Dios, si estoy pasando este proceso, porque tú tienes algo, tengo una enseñanza al final de eso. No lo tomo como antes lo cogía, que me traen depresiones y cosas, y bla, bla. Ahora no, ahora yo digo, pues, Señor, tú me estás poniendo esta prueba por un propósito y la acepto y voy a hacer de tu voluntad. Amén. Y no es que seamos perfectos. No, exacto. No, claro Porque que no. no es que somos, porque vamos en el camino, somos perfectos. Porque yo he cometido errores, pero inconscientemente. ¿Sabes? y como Sé que lo he hecho sentir mal a la persona, pero como inconscientemente, tú sabes, como te hice sentir mal, pero yo ni lo pensé. Yo no sabía que estaba cometiendo ese error. claro. Y por eso digo que No, y cometemos eso, los errores, pero no somos perfectos. ahí también yo digo que, como dice Nichelle, a veces nuestros mismos errores o nuestras mismas pruebas, a veces Dios nos va enseñando, ¿ves? A través de esa experiencia, Dios nos va enseñando, mira, Exacto. estas cosas yo quiero que tú las mejores, o estas cosas yo quiero que tú las veas de otra forma, ¿ves? Ahora, nosotros vamos a ver cómo podemos que ese gozo dure, Ujú. que el gozo dure, que es lo que vamos a hablar ahora. Que ese gozo que te estamos sintiendo, Ujú. esa Que no sea alegría, esta forma de vivir diferente, que dure en nosotros. Eso es lo que nosotros vamos a tratar siempre que estemos caminando en el camino del Señor. Entonces nos dice, es un descanso emocional y moral, como estamos hablando. O sea que tú descansas emocional y descansas moralmente. Sientes como si una pesada carga hubiese caído de tus hombros y Jesús invita amablemente diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la forma que el Señor nos trata. Entonces dice, es una iluminación intelectual y espiritual. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo algo humanamente hablando, pero también estamos aprendiendo algo espiritual que no conocíamos. Algo espiritual que no conocíamos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora le hallas un nuevo sentido a la vida. ¿Ves? Estamos hallando un nuevo sentido a la vida porque has recibido la luz. Entonces dice el libro de Mateo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, estábamos en un momento de muerte, pero la luz nos resplandece. Y entonces ahora vemos las cosas diferentes.
El Espíritu Santo produce gozo inefable. Así hay un coro que dice del Señor. La mayor razón del gozo espiritual es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él hace que tú te sientas, que tú asientas una felicidad que nunca habías experimentado. Jesús comparó esta bendición con una torrente de agua que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan 7:38. Esto es algo, lo que corre por nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Ahora mismo yo la estoy sintiendo. La están sintiendo, la presencia de Dios. Se le están parando los pelos, como uno dice. Cuando a veces le hablamos a la gente, oye, se me están parando los pelos. Es la presencia. O sea, estamos sintiendo río de agua viva. O sea, esa agua viva que él le dijo a la mujer samaritana. Que él le dijo: dame de beber. No, pero ¿cómo tú vas a pedir agua de beber? Si los otros samaritanos. Y dice: si de la agua que yo tengo, si tú bebes, no vas a tener sed jamás. Y entonces, cuando hablamos la palabra, porque la palabra es espíritu, dice la Biblia, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, por eso es que sentimos esa libertad, esa presencia, ese gozo. Ya no hay ansiedad. Pueden venir problemas difíciles, pero los vamos a dar esos problemas como más diferentes. Con más calma, más calma, más tranquilidad. Hay gente que a veces me dice: oye, pero que tú parece que tú no tienes problemas. Ahí dice la gente. Digo: pero ¿por qué no? Porque pasa una cosa y tú te ves como... Pues porque yo descanso en el Señor. Es como yo con lo del embarazo, que usted me conoció justo cuando yo me enteré lo de la condición de Anaya. Y usted sabe cómo yo estaba, que yo lloraba por todo y cuando usted me habló y qué sé yo. Y ahora esta vez que me han dicho complicaciones en el embarazo, yo estoy como que pues, es la voluntad de Dios, va a hacer lo que Dios quiera, yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? No estoy como que yo no me lo meto a la cabeza de que, ay, puede que mi bebé nazca así o puede que... No, estoy fluyendo, como dice, porque yo sé que Dios tiene un plan para mí y lo acepto, igual que con Anaya. Yo también lo he experimentado. Yo antes me frustraba por todo y cogí una lucha con las cosas que tal vez el problema no era tan grave y yo lo hacía así, con mi manera de ver las cosas. Ya cuando tú ves, a ver, o sea, tu manera de ver las cosas cambia. Cuando ya tú empiezas a ver las cosas con otros ojos, yo desde que estoy viniendo aquí, en verdad que tengo más tranquilidad. No veo ya las cosas tan difíciles. Yo me di cuenta que yo también era la que hacía las cosas grandes. Un problema así pequeñito porque yo sí cojo mucha lucha. Y no he dejado de coger, pero menos. Yo siento claro mi tranquilidad en mi vida. Eso sí lo puedo afirmar. Y entonces nos sigue diciendo el escritor: ahora hay un canto nuevo en nuestro corazón. El salmista David disfruta de esta felicidad paciente cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Está en el Salmo 40 del 1 al 3. Entonces dice: los cantos y coros cristianos alegran el corazón porque se refieren a la victoria espiritual, la libertad del pecado, el amor divino y humano y la esperanza de la gloria eterna. O sea, David, cuando usted estudia al rey David, de toda su vida, todo lo que él pasó, por eso es que casi todos los salmos de la Biblia los escribió David. Él fue el que los escribió. Pero él los escribió en momentos difíciles de su vida. Pero él sabía, cuando usted lee los salmos, usted ve que esa palabra, como cuando usted lee los salmos, como que es una palabra que le da un aliento, que estaba pasando una situación difícil, como él dice ahí, que el Señor le dijo: me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Ve? Cuando estaba en la desesperación, ¿y qué hizo? Y puso mis pies sobre peña, o sea, me sacó del hoyo, me sacó de donde estaba estancado y me levantó. Entonces enderezó mis pasos. ¿Sí?
Y esto es lo que hace el Señor cada día con nosotros. La número 5 dice, tus relaciones han mejorado. La comunión con todos los cristianos abre una nueva puerta en las relaciones humanas, el intercambio de ideas, las nuevas amistades, la oportunidad de participar en una variedad de actividades, convenciones, campamentos, excursiones, etcétera. Son las cosas que producen un gozo peculiar al cristiano. ¿Ve? Todavía ustedes no han logrado compartir estas cosas así, donde ustedes van a un sitio, ¿sabes? El concilio lo hacen, pero entonces cuando lo anuncian, para ustedes, por ejemplo, si tienen que ir, pues tendrían que los que trabajan pedir esos días de vacaciones, porque entonces usted va a ir a un lugar donde va a compartir con otros cristianos de otros lugares, usted va a conocer otras nuevas personas. Y entonces en estos sitios lo que le dan es conferencias, le dan charlas, le dan predicaciones, o sea, le dan cómo compartir. Usted va por ejemplo, hasta hay un comedor, todo el mundo va a la misma hora a comer, a desayunar, a almorzar. Entonces usted se va a sentar quizá en una mesa con otras personas, ahí todo el mundo habla como si se conociera. O sea, gente por ejemplo, de Florida, del sur de Florida, del norte, y ahí usted se relaciona con diferentes clases de personas y usted aprende, es una bendición, conoce personas, oye testimonios, gente que han pasado cosas, usted habla con otras personas y es algo especial. O sea, y además, pues, en nuestra vida, como vamos acá caminando, conocemos otro tipo de personas, caminamos con otro tipo de personas. Hay algunas personas que nosotros ya sabemos que no nos conviene estar con ellos. No los vamos a echar a un lado, pero vamos a tratar de compartir menos. ¿Por qué? Porque esas personas lo que hacen es que ellos están tratando de que en su vida de mundano, de vivir que no tienen al Señor, y sus pensamientos no son los mismos pensamientos suyos ya. Entonces ellos van a estar con chistes de doble sentido, ¿usted me entiende? Y ya entonces usted se va a sentir incómodo. Antes no, pues, pero ya cuando usted es el Señor, usted quizás puede ser que esté ahí que lo hicieron, pero ya usted se va a sentir incómodo. Usted lo que hace a veces es que trata de evadir ese tipo de personas, porque eso lo va a desviar y te va a sacar de la comunión con Dios. No es que no, como yo digo, no es que los vaya, sino que usted le da testimonio, le habla del Señor cuando puede, no es que le va a meter como le decimos, la religión por los ojos y por la boca, porque hay gente que no le gusta eso. A mí no me gustaba, claro que no me gustaba, ¿eh? Pero siempre uno le habla del Señor poco a poco, y Dios nos va a ubicar donde Él nos quiere y nos va a sacar de donde Él no quiere que estemos. ¿Ve? Y esto es que nuestras relaciones mejoran, nuestro comportamiento mejora. Entonces dice la B, ¿temes que este gozo se termine? ¿Tú crees que este gozo se va a terminar, el que tú tienes? No, claro que no. Ok. Cierto hermano, al testificar del gozo que había en su corazón, dijo, esto es un ejemplo: tengo miedo de que este gozo que siento en mi alma llegue a desaparecer con el transcurso del tiempo y vuelva a mí la tristeza, la depresión en que me encontraba antes. Si tú has estado pensando de esa manera, considera cuidadosamente las siguientes declaraciones. Bien. El plan de Dios es eterno, dice la Biblia. Tú has recibido vida eterna, Juan 3:16. Has sido llamado según la multiforme sabiduría de Dios, Efesios capítulo 3, versos del 10 al 11. El Señor continuará la obra que inició en tu vida, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. O sea, el apóstol Pablo escribió esto bien claro. El que comenzó en nosotros, que fue el Señor, nosotros lo dejamos, y Él va a perfeccionarnos. ¿Ves? Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a terminar. Y nosotros, al pasar de los años, vamos a ver el cambio. Y los años pasan y uno no se da de cuenta cómo está pasando, porque ya uno está caminando en otro ambiente espiritual. La palabra de Dios es eterna.
séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la flor se marchita, ¿verdad? Las hojas se marchitan, pero el amor de Dios no se marchita en nosotros. Y podemos verlo en las 4 estaciones del año, que las vemos. Se marchitan, pero vuelven y florecen, pero en nosotros las 4 estaciones van a pasar de una misma manera, porque el Señor está con nosotros y es eterno y permanece en nosotros para siempre. Si se firme en tu decisión, cuando tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo, no lo hiciste de manera provisional, sino definitiva. Decidimos nosotros personalmente seguir a Cristo, ¿verdad? Tienes que ser fiel al voto que hiciste para el gozo y a la alegría que Cristo trajo a tu vida. Sean permanentes y vayan en aumento diario en lugar de desesperación. Las circunstancias no pueden acabar con tu felicidad. O sea, las pruebas, los problemas, las malas actitudes de algunos cristianos, las enfermedades y todo lo que el enemigo ponga a tu paso es temporal. Mientras confíes en Dios eterno, creas en la palabra eterna, esté consagrado a su propósito eterno, el gozo de que Él te dio jamás se apartará de tu vida. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, y sigue diciendo más cosas, ¿ves? Que tienen los puntitos. Antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos capítulo 8, del 35 al 39. Fíjense, eso es una palabra poderosa que no nos va a faltar nada de esto. Por eso dice que antes de todas estas cosas, nadie nos va a separar. Si nosotros nos mantenemos ahí firmes, no importa, pase lo que pase, Dios está con nosotros para ayudarnos y bendecirnos de una manera especial. Ahora vamos para la segunda lección. Hasta aquí entendimos esta parte. Esta parte está bien, bastante clara, creo yo, y con lo que ustedes han testificado, cómo Dios está tratando con ustedes. Yo entiendo que Dios está tratando bien tremendo con ustedes. Lo que ustedes testifican, yo lo entiendo. Usted sabe que yo, cuando fui a visitar a mi hermano, que lo habían operado, que fue en Navidad, creo, no, para Thanksgiving, que yo fui y lo visité un fin de semana. Él se apartó de los caminos porque ya él iba en los caminos. Y él se apartó. Pero ese fin de semana, yo seguí hablando de mí, de cómo me ha transformado. Entonces él, al parecer para mí, él no me estaba escuchando. Porque él estaba Te bloqueó. Con mi otro hermano, que sé qué, y yo estaba hablando acá con mi cuñada. Y yo pues para mí él no me estaba escuchando. Pero el último día que yo estuve allí, que fue domingo, él apenas podía caminar. Y cada vez que yo le hablaba, él lloraba. Me da sentimiento porque ahora que yo lo pienso, yo digo, sería que Dios me estaba utilizando a mí para que él empezara, para que él encaminara otra vez. Porque desde ese día, eso fue domingo, el próximo fin de semana, él, aunque no podía caminar ni nada, porque lo operaron de la rodilla y la rodilla no le puede doblar, se le quedó doblada. Entonces no podía montarse en un carro, no podía hacer nada. Pero desde ese domingo, él empezó a ir a la iglesia, aún sin poder. Entonces las personas que viven al frente se consagran también en la misma iglesia de él, y al verlo en la situación en la que él estaba, pues le dijeron que no fuera, que ellos iban a su casa. Pues entonces el pastor y 2 o 3 personas más van a la casa de él.
Y entonces, pues yo le conté que yo me iba a bautizar, que yo me iba a casar por la iglesia, que esto, que lo otro, pero para mí no me estaba escuchando. Estaba diciéndose que no oía. Y entonces cuando yo me fui ahí, de que me despedí de él, me dice, sigue los caminos de lo que va, que yo he visto tú, sé como yo era lo que yo soy ahora. Cambio. He notado cambio. el cambio, sí, esa palabra. Y yo dije, ¿por qué me está diciendo eso? Pero ahora que estamos hablando así yo me pongo a pensar y me vino a la mente. Yo no estaba hablando con él, pero Dios hizo que él me escuchara a mí, para entonces encaminarlo a él para seguir por el camino. Y aquí tengo videos de que mi cuñada me envía, de cuando van a visitarlo a él, como él, yo digo que él ora, como él, ¿sabe? El cambio en las varias actividades de la iglesia, y yo digo, ahora que me vino a la mente, yo digo, wow, pensé yo que Dios me utilizó a mí para entonces encaminarlo a él. Pero el Señor nos va a utilizar a nosotros en cada lugar donde estamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, Él nos va a usar, porque nosotros somos la luz. O sea, cuando nosotros llegamos, las tinieblas se esparcen, porque la luz viene con nosotros. Yo siento a Dios ahora, como la luz del Señor viene con nosotros. Y o sea, cuando usted prende un flashlight, usted ha visto que está oscuro, así es cuando nosotros llegamos, las tinieblas hacen, se esparcen. Entonces, aunque la gente parece que cuando hablamos que no nos escuchan, nos están escuchando, porque Dios está tratando con ellos, ¿ves? A lo mejor Dios permitió esa situación de la rodilla, porque Él quería que Él volviera. Entonces, al tú volver allá, Dios te iba a usar. Por eso Dios planifica todo, tiene siempre su plan, como hablamos nosotros días, el domingo. ¿Ves? Y así es que entonces, la segunda lección habla del bautismo en agua y un distintivo discipular. ¿Qué sucede? Aquí vamos a hablar de 4 temas: la historia bíblica y el significado espiritual del bautismo en el agua, corrección de algunos conceptos equivocados acerca del bautismo, el bautismo en el agua es un distintivo del discipulado, el método bíblico, la fórmula bautismal se dan en la Biblia. Okay. El bautismo en agua no es parte de un acto salvador, ¿ves? No, por nosotros bautizarnos no quiere decir que nos vamos a salvar, ¿sabes? Pero sí es un paso de obediencia, porque esto está establecido por la palabra y dice, un acto de testimonio externo acerca de la experiencia interna de la salvación. Cuando muchos de nosotros éramos pequeños, nos llevaron a la iglesia tradicional y nos bautizaron allí, nos echaron agua, hicieron una fiesta, un party, qué sé yo qué. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, porque tú tienes que tener conocimiento. Y entonces ese niño, como que dice un niño, no tiene pecado. Eso no sabe de pecado, es un bebé. Entonces nosotros tenemos que tener, por eso es que tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y entonces el Señor nos enseña esto en obediencia. Pero dice, la conversión hace que el creyente, una nueva criatura, y se confiere inmediatamente el don de la vida eterna, de acuerdo con las declaraciones de Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese que esto hay que, como dice, el que no cree en Dios, la ira del Señor va a estar sobre él. Dice, wow, Dios es malo. No, es que la palabra se establece que si tú no aceptas a Jesús como único exclusivo Salvador, que fue lo que el sacrificio de la cruz, tú estás en contra de lo que Dios está hablando. Y entonces el apóstol Pablo nos dice bien claro
El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros adquirimos salvación y vida eterna solamente a través de Jesús. Si no, vamos a ver muerte eterna. Y eso no es que me morí ya. Eso es que tu alma va a estar sufriendo por toda la eternidad en el infierno. Yo fui al infierno. Dios me permitió ir al infierno. En un momento dado de mi vida cuando me convertí. Y eso fue algo espantoso. Y no me llevó heavy. ¿Ves? Me permitió me llevó por un sitio y bajamos unas escaleras bajo la tierra. ¿Sabes? Según lo que yo estaba viendo, bajo la tierra. Y entonces cuando yo me iba acercando a ese lugar, lo que se oía eran gritos, pero gritos mal, unos gritos de esos espantosos de gente que están sufriendo, cuando la gente está sufriendo, pero con dolor. Y eso fue lo que el Señor, la experiencia que Él me dio. Entonces me llevó por este túnel bajo la tierra y habían como si fueran cárceles, de una cárcel, como si estuvieran módulos. Y ahí en cada módulo yo no miraba así mucho, pero escuchaba los gritos del que estaba ahí. Escuché gritos hasta de niños, como niños así grandecitos en el infierno, gritando. Y mujeres y hombres. Bueno, y se sentía como un calentón, un calor, un fuego, una cosa, una experiencia. Dios me permitió esa experiencia. Y para mí fue algo que yo me afirmé más. O sea, yo estaba empezando en el Señor me dio toda esta experiencia. Y yo lo que hice fue que dije, wow, si esto es así, yo no quiero ir para ahí. Porque yo pude sentir lo que esa gente sintieron. ¿Ves? Y el que no confía, el que no cree en el Señor, entonces esto es lo que le va a pasar. No, yo me muero y ya se acabó todo. La gente dice eso, pero ellos no saben lo que están hablando. Dice aquí, si alguien muere, fíjese, después de haber recibido a Cristo como su Salvador, el Señor, sin haber podido recibir el bautismo de agua, no pierde su salvación. O sea, si nos morimos y no nos hemos salvado, no vamos a perder la salvación. Nadie es salvo por sus obras, recuerde, nadie es salvo por las cosas que haga, sino por aceptar el regalo de vida en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Eso dijo el apóstol Pablo, Efesios 2:9. Sin embargo, una persona por negligencia y capricho no obedece la ordenanza del bautismo en el agua, puede perder lo que ha recibido, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:7. O sea, nosotros como creyentes, ¿ves? Por eso yo como pastor tengo que decirle a ustedes que necesitan bautizarse. Esto no es obligado. ¿Ves? Esto no es obligado. Pero yo le tengo que decir lo que dice la Biblia y ahí mismo te lo dice. O sea, si tú no lo quieres hacer, ya eso es asunto tuyo, pero el Señor te está diciendo que esta palabra nos dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, hay que tratar de bautizarse. Hay diferentes clases de situaciones que han pasado con personas, ¿ves? Porque como estamos hablando, cada situación es diferente, igual que cada uno de nosotros en el Señor es distinto. Si una persona está casi ya que se está muriendo, ¿verdad? Y nunca se ha bautizado y se convirtió hace poco en el Señor y está en un hospital de muerte, y del pastor, bautíceme por favor. Uno lo tiene que bautizar, no es que lo vamos a llevar a un río, lo vamos a llevar a un mar, sino pues hacemos lo que se pueda hacer para bautizarlo si está en un hospital. ¿Ves? El asunto es que la persona lo desea. Y Dios se va a agradar de esto, pero si no se puede bautizar, pues uno le explica, no te preocupes, como quiere el Señor, después que tú lo hayas aceptado, Él te va a dar la salvación. O sea, que no es un asunto de que nos vamos a preocupar, pero si podemos, hay que hacerlo. ¿Okay? Por eso es muy importante que tú sepas que el bautismo, porque te sometiste o te someterás a él, y cómo sacarle el mayor provecho espiritual a esta hermosura experiencia cristiana. Es bien importante porque usted va a dar un paso más fuerte en el Señor, este paso del bautismo. Usted se va a afirmar más fuerte en Cristo. Usted va a ser una persona
que va a tener más autoridad de Dios, porque usted está dando un paso grande. Y es algo especial. Hay gente que el Señor los ha bautizado en el bautismo, comienzan a danzar, comienzan a hablar en lengua, el Señor hasta le da visiones, muchas cosas han pasado en el bautismo. ¿Ve? Porque va a morir. El bautismo es lo que le estamos hablando, es cuando usted entra a las aguas, que lo vamos a bautizar, el hombre viejo que estaba en nosotros lo estamos matando en esa agua, lo estamos ahogando, vamos a poner, para que usted entienda, lo estamos ahogando el hombre viejo. Cuando usted sale entonces el hombre nuevo en su vida. Entonces usted dio que un brinco más grande en el Señor, para que entendamos cómo es esto. Muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo. Y es algo que entonces es algo, una cosa bien maravillosa. Yo me acuerdo cuando me iba a bautizar, eso fue especial, algo poderoso. ¿Cómo se originó la doctrina del bautismo en el agua? Antecedente veterotestamentario de este acto. Un anticipo del acto del bautismo en agua puede hallarse en los lavamientos requeridos por la ley judaica a los sacerdotes y el pueblo de Israel. Eso está en Éxodo 30 del 20, Levítico 16, 26, número 19, 8. Los profetas también hallaron de lavamientos, Isaías 1:6, 16, Zacarías 13:1. Las normas de los judíos pueden aceptar prosélitos, es decir, gentiles que se convierten al judaísmo, incluían ciertos ritos de purificación parecidos al bautismo. Estamos hablando en el antepasado. Antecedentes de Juan el Bautista. En el hogar del anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth nació Juan en respuesta de la oración de sus padres. Eso está en Lucas. Usted puede leer esta historia, Lucas del 1 al 5, 1, 3, 57 y 66, 1, 5 al 13. Juan el Bautista vino como el vocero de Dios para el precursor de Jesucristo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Mateo 3 del 1 al 13. Por revelación directa de Dios, Lucas 3:2. Juan fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Lucas 3:3. Multitudes acudían a él y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, 5 al 6. Pero él explicó claramente que su papel consistía en anunciar la llegada de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba bautizando en el agua para arrepentimiento, pero le decía que venía uno más grande, que era Jesús. Y ese es el que nos va a bautizar a nosotros en Espíritu Santo y fuego. Pídaselo a Dios. Pídaselo, que lo bautice. Pídaselo en oración. Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo con todo su poder se manifieste en mí. Sí, y esto es una bendición, pídaselo. Cuando esto ocurre en su vida, el gozo que usted está sintiendo se queda corto al lado de este otro gozo. Fíjese, cuando esto suceda, este gozo que usted tiene ahora no es nada con este otro gozo que está por encima de esto. Usted se siente que usted está caminando en las nubes. Usted se siente que, bueno, que no siente nada, no piensa en nada, lo que quiere es gozarse. Hay gente que pegan a llorar, gente que pegan a reírse, gente que se pegan a brincar, no pueden parar, porque usted no va a poder parar. Porque al principio, como no tiene todavía, su cuerpo no está adaptado a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios tiembla la tierra y nosotros somos tierra. Entonces su cuerpo no está adaptado al principio, y usted no va a saber, usted va a estar
consciente. ¿Sabe? Pero lo que está pasando en su cuerpo, usted sabe lo que está pasando, pero es algo que usted, es algo increíble que usted nunca. ¿Ah? Algo que no puedes controlar. Sí, tú no lo puedes controlar al principio, pero después va poco a poco y tú vas controlándolo y te goza. ¿Ves? Por eso a veces cuando usted ve que estamos cantando un coro y usted me ve que pego aleluya, gloria a Dios, es que está el Señor, pero entonces yo tengo que controlar porque estoy cantando, ¿sabes? Estoy al frente, porque no tenemos una agrupación de músicos, y entonces la agrupación sigue, entonces que el otro cae en la presencia del Señor y está adorando a Dios, pero el otro sigue cantando. Pero es la presencia de Dios que está en ese momento, y usted pues llega un momento dado porque usted como que Dios le da esa fortaleza para que usted tenga un control de. Pero cuando Él viene, eso no hay que lo detenga. Cuando Él viene sobre usted, yo soy de las personas que a veces salgo corriendo por ahí, en la presencia del Espíritu, cuando siento la presencia de Dios. Y a mí me gusta cuando como que me da ese impulso de correr. Es una bendición porque uno se siente, bueno, la alegría que usted está sintiendo, eso es mayor. Una cosa especial y poderosa. Yo lo sentí el primer día que me convertí. Eso fue que Dios pues me dio esa bendición, pero es así, para que no me pisara, para que no me apartara, ¿tú me entiendes? Para que fuera conociendo que Él es real. Dice que estábamos aquí en el 4, ¿verdad? El bautismo en el agua es un mandato de Jesús. A pesar de los antecedentes ya escritos, la doctrina del bautismo en el agua no se originó en modelos hebreos. Ni siquiera se basó en el bautismo que administraba Juan el Bautista, porque este solo enfatizaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. No se equivocaba la Trinidad Divina y Jesús todavía no había iniciado su ministerio. Jesús estableció el bautismo como parte de su ministerio y hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. ¿Ves? Eso hablaba en Juan capítulo 4, verso del 1 al 2. Es parte de la gran misión del Evangelio. El mandato del bautismo es parte integral de la gran comisión. Dios nos da esta gran comisión a todos nosotros. Y nos dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La versión de Marcos enfatiza lo mismo y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 al 16. En estos dos pasajes se registran las palabras que Jesús daba, que Jesús queda bien claro que todos los que creen en Él y son instruidos en las verdades básicas del Evangelio, como lo estamos haciendo a través de estos estudios, deben ser bautizados en agua. Okay. ¿Qué significado tiene este mandato para el discípulo cristiano? Pastor, permiso, Dime. creo que brincamos el número 3. ¿El 3 la brinqué? Sí. Pues me fui embollado. Porque pensé que lo había leído. Antecedente del bautismo de Jesús. Jesús mismo vino a Galilea a Juan para ser bautizado, ok, es verdad. Pero no porque tuviera que arrepentirse de sus pecados. Fíjese, Jesús fue a bautizarse, pero no porque él tuviera que arrepentirse de sus pecados, sino para identificarse con el pueblo y cumplir con la justicia divina y darnos el ejemplo de obediencia. Eso es lo que él quiere, que nosotros seamos obedientes. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mateo 3:13. El hecho glorioso del bautismo de Jesús se convirtió en el acto de inauguración del ministerio público terrenal de nuestro Salvador. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. El día siguiente, Juan dio por concluido su ministerio a presentar a Jesús a la multitud que le rodeaba. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día, ustedes, esa parte en la Biblia donde
se oye que están los tres a la misma vez. Jesús como hombre, la paloma como el Espíritu Santo, y del cielo se oye esa voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad, que es uno solo, estaban allí juntos a la misma vez. Es una cosa que pasó especial. Pero ese día ya Juan, que bautizaba, dijo: ya acabé mi ministerio. El ministerio de él era hasta que bautizara a Jesús. Eso fue el trabajo, y a él le cortaron la cabeza, a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. A un preso, aún estaba preso, le decía a los discípulos de él que venían a verlo, le decía: dígame si ese es el que nosotros estamos esperando. Le decían: sí. Los ciegos ven, los enfermos son sanados, la gente es bautizada, y Dios está ministrando, Jesús está ministrando de una manera especial sobre la tierra. Ok, entonces, ¿qué significado tiene este mandato? Los apóstoles recibieron este mandato directamente del Señor Jesucristo e inmediatamente empezaron a ponerlo en práctica a medida que establecían iglesias en distintos lugares. O sea, ellos comenzaron a poner en práctica el bautismo que tuvo Jesús, porque esto es asunto de obediencia a los mandatos de Dios. En el bautismo el discípulo se somete al Señor. El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, Pedro predicó un sermón poderoso que conmovió a millares de personas que rodeaban el aposento alto. Sus últimas declaraciones revelan el valor intrínseco del bautismo en el agua y su lugar en el plan de la salvación. Pedro les dijo: arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Los dos elementos nuevos aquí son la supremacía del nombre de Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo. O sea, al usted bautizarse está matando el viejo hombre, está naciendo el nuevo hombre. La presencia de Dios va a estar más poderosa sobre ti, ¿ves? Porque ya mataste el viejo hombre, lo ahogaste. La Biblia nos dice que el Señor, los pecados nuestros, que los echa a las profundidades de la mar, donde Él mismo no los va a traer a frente de nosotros. Mira, no, porque tú me fallaste en tal y tal sitio. Mira que tú me... No, Él no quiere hacer eso. Él no nos quiere avergonzar. Él mismo no lo hace. El único que te reclama los pecados para atrás es el enemigo de las almas, que te quiere avergonzar, pero lo que pasa es que él tiene ya su parte en el lago de fuego. Entonces, ¿qué sucede? En este capítulo del libro de los Hechos, la historia de la iglesia, cómo comenzó, ahí ellos estuvieron en un aposento esperando a que la presencia del Espíritu Santo se derramara en ayuno y oración. Yo sé que a veces el ayunar no es fácil. Uno dice: vamos a pasar hambre. No es fácil. Pero cada vez que usted pueda, adapte su cuerpo a ayunar. A veces cuando le dicen a usted: mira que vas para un laboratorio, tienes que ir en ayuno, le dicen, ¿verdad? No pueden comer. Entonces, no, que a las 10 de la 11, si usted va con una hambre ese día, ay, qué clase de hambre tengo. El cuerpo, la carne, porque quiere que... Pero entonces, si nosotros... No, el día que usted vaya a ayunar, aunque sea 2 horas, 3 horas, comience a hacerlo. Usted viene, se lo presenta a Dios, si quiere la noche antes: Señor, mira, mañana voy a hacer un ayuno, ayúdame hasta donde yo pueda. Y usted le presenta al Señor ese ayuno para que el Señor rompa las cadenas, quizá en su vida, para que le presente a Dios, para que Dios haga algo con alguien que usted conoce. O sea, usted va a hacer ese ayuno para que Dios ayude a una persona, pero a la misma vez lo va a ayudar a usted personalmente a fortalecer tu espíritu, porque el espíritu de nosotros lo que come es Biblia, oración y ayuno. Si usted no fortalece el espíritu con esas 3 cosas, la carne esta que anda con nosotros, que es nuestro primer enemigo, antes que el enemigo de las almas, va a dominar sobre el alma. ¿Me entiende aquí? Entonces tenemos que engordarle el alma. ¿Cómo la engordamos? Leemos la Biblia. No es que vamos a estar, vamos a sentarla a leer. No, leemos que sea un poquito, un capitulito,
unos versículos todos los días que podamos, vamos a leer, vamos a hablar con Dios. No tienes que orar 5 o 10 horas, por la mañana, por la noche, siempre cuando puedas te acuerdas y hablas con Dios. Aún en el trabajo, hablas con Dios, tu mente, ¿sabes? Y estás hablando con el Señor. Entonces, cuando puedan hacer su momento de ayuno, de ayunar, aprovechen. ¿Sabes? Presenten al Señor y Dios le va a dar, le digan que le dé fortaleza, fortaléceme. ¿Ves? Porque ese día que usted ayune le van a ofrecer comida. Usted no se imagina. Gente que ni le invitaban. Te digo, mira, vamos a comernos algo aquí, que qué sé yo qué. Te digo, porque entonces el enemigo va a querer romper la bendición. Yo le digo porque yo le he pasado. Entonces yo no le digo, no, que yo estoy en ayuno, ¿no? Pero no, para Ajá. hacer un ayuno no es hasta cierta hora o qué. El ayuno se presenta por la mañana, Y siempre. el ayuno es no comer nada. No comes nada, puedes beber agua, tú sabes, porque tu cuerpo se va a deshidratar y Pero no tomar café. te va a beber, exacto, no puedes tomar café. Entonces hay gente que tiene ese problema. Sí, hay gente que, exacto, tienen ese problema de que beben café y le da dolor de cabeza. Parece, digo yo, ese es el propósito. Pero entonces ese es el propósito, porque usted le va a presentar a Dios y usted va a ver cómo Dios lo va a ayudar. Pero ¿sabes algo? Ajá. Yo escuchaba personas que me decían, mi abuela, ejemplo, no, si mi abuela cuando en Cuba la situación es difícil. Sí. Cuando no tiene café, mi abuela se pone mal. Ajá. Y yo digo, a mí eso no me pasa, y yo tomo café como un niño. Yo tomo café, soy una señora por saber. Y últimamente me está pasando, porque todos los días, frente a la niña, nosotros nos tomamos café en el Dunkin'. Pero ya no están subiendo de precio y todos los días no se puede comprar. Y entonces cuando no tomo café ese día, Te da. la migraña me mata. Bueno, hoy me volvió a suceder. Sí. Yo tomo café Yo de pensaba que no era real, pero es que yo creo que ya mi cuerpo está adaptado Sí. a la cafeína y cuando no la tengo... A mí me pasó. Eso es. Para el embarazo uno no puede tomar café así todos los días. Yo cuando tomo es descafeinado y ese café de embuste, eso no tiene nada. Sí. Entonces cuando yo empiezo los embarazos tengo que dejar el café por completo y las primeras semanas eso era horrible. De que un sueño me daba, dolores de cabeza. Eso es como que el cuerpo se adapta a la cafeína. Sí. Y cuando la matas de cantazo eso es horrible. Y no por eso, pues nosotros le presentamos al Señor. Señor, dame fuerza que voy a hacer este ayuno. Ayúdame hasta las horitas que puedan. Nunca se diga, no, que voy a llegar hasta el mediodía, que voy a llegar. No. Usted, porque entonces, chacho, va a estar con esa tensión que mirando el reloj. Y entonces ese día usted va a tratar de lo más que pueda estar en meditación con Dios. Cada vez que pueda leer algo de la Biblia, o si no, orando. O sea, está en el trabajo, porque la gente hace ayuno en el trabajo, que usted está trabajando y pues está tratando de, mira, de meditación con el Señor, está haciendo tu trabajo y meditación con el Señor, y va a ver que Dios le va a dar la fortaleza poco a poco. ¿Ves? Bueno, nosotras podemos hacer el ayuno a lo que, porque nos levantamos a las 5 de la mañana y venimos a comer hasta las 7, bueno, a las 4, hasta las 7 de la mañana. Pues eso podemos ponerlo en oración Es que ahora escuchando el pastor hay tantas cosas que yo estoy aprendiendo ahora, pero hay tantas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, eso del ayuno, y sí escuchaba que la gente lo no, pero yo no sabía el significado. No, y hay mucha gente también que lo toma como que, eso es bueno para rebajar y eso, pero El ayuno no es para rebajar, no, el ayuno no es para rebajar, no. te lo voy a poner No, para que lo pero es que yo sepa. he escuchado que lo han hablado con el sentido Sí. De la rebajar. iglesia, de Dios, la iglesia. ¿sabes? No de que esto, yo sé que hay personas que lo hacen para rebajar. Yo, por ejemplo, lo hice muchas veces y me enfermé del estómago, Sí, pero era un adolescente cuando aquello. sí. Pero ya, yo sí he escuchado a personas hablar en ese sentido de Dios, ¿sabes? Y no sabía el significado. a mí me pasa eso con el café, porque yo tomo café todas las mañanas. Y una vez yo presenté un ayuno a Dios y dije, Dios mío, ayúdame a hacer este ayuno, que ayúdame hasta donde yo pueda. Y duré como yo para ese entonces era por la mañana, yo me levantaba a las 5 y lo hice como hasta las 9 por ahí. Yo no sabía. Y
Y como dice el pastor, lo mejor que tú puedas hacer cuando tú sientas que el estómago se te retuerce o que te da dolor de cabeza, orarle a Dios. Y Dios te va, de alguna forma, Él te va a hablar a través de alguien, a través de una palabra, te va a inquietar a que tú leas algo o a que ores con Él. Y ahí es donde está el propósito, que te acerque a Dios y fortalezca tu espíritu. Lo único que le he pedido siempre es que acabe con esa migraña que mi hermana llame cualquier cosa, me da dolor de cabeza. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo estudiaba mucho, yo era de los niños que se levantaban de madrugada a estudiar, yo era una de ellas. Y dormía bien poco, ¿sabes? Y entonces empecé a presentar dolores de cabeza, y desde entonces eso más nunca se ha ido de mi vida. Cuando me fui de la universidad se me controló un tiempo, pero ya estoy volviendo a caer en la crisis de migraña esa. Pero, Hoy cuando la pastora habló conmigo, bueno, yo me senté a hablar con ella para refrescarme, para poder salir a manejar, porque no podía ver los ojos, pero que le va a hacer el pues, por eso no le va presentando, le presenta estas cosas al Señor y Dios va rompiendo las cadenas. Para mi esposa y yo ayunar es fácil. porque ya lo ha Sí, hecho muchas lo veces. hemos hecho muchas veces. Ya es un hábito. Y yo, por ejemplo, yo todos los domingos ayuno. Todos los domingos desde que me convertí. Desde que me convertí. Y ayunaba hasta las 6 de la tarde. De 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El domingo. Desde que me convertí. Aprendí que de eso me tenía que fortalecer y gracias a Dios. Y para nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos 3 días de ayuno sin comer y sin nada, mi esposa y yo. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ha ayudado como si nada. Yo he llegado hasta 6 días sin comer y sin más que agua. Y mi esposa, yo creo que también 5 o 6 días. Y es algo especial. No es que voy a rebajar, pues la gente no, para rebajar. Uno baja el cuerpo, el cuerpo pero hay que beber agua o porque se deshidrata. Eso es un efecto secundario. Pero no puedes beber mucha agua tampoco, solamente para mantenerte. Y esto me ha ayudado en este caminar en el Señor. Y por eso, ¿sabes? También uno se acerca más al Señor y Dios comienza a tratar contigo más cerca. Y uno comienza a ver cómo la mano de Dios, cómo es el Señor. Y ¿sabes? Yo les digo, para mí, gracias al Señor, y puedo decirte que apenas uno de los ayunos que yo hice de 6 días, yo tenía quizás en el Señor, quizás estaba como al año convertido, quizás, o menos. 6 días, pero 6 días fue que me fui para un sitio, en una casa, que la prestaban unos hermanos cristianos en un campo, y esa casa era para eso nada más. Ella tenía cama y todo. Y eso es encejado, ¿sabes? Como uno dice, sin salir, ¿sabes? Eso, trancado, orando, leyendo Biblia, ayunando, pasándola duro, porque los primeros 2 días no era fácil, tú sabes, porque te da una cosa en el estómago, qué sé yo qué, pero oraban y Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Cuando ya pasa el 3er día, tú puedes seguir tranquilo, como si nada. Y la otra cosa es que te sientes como más cerca de Dios. ¿Sabes? En el sentido, no sé, como que uno está más cerca porque uno está ahí trancado, no está contaminándose con nadie afuera, ni hablando con nadie. Y está más que leyendo Biblia, orando, hablábamos entre nosotros, discutíamos la palabra. Y eso nos ayudó a muchos muchachos, ¿verdad? De mi edad en ese tiempo, nos ayudó mucho. Porque éramos personas que no éramos fáciles, pero Dios tenía que tratar con nosotros y nosotros teníamos que entregarle a Dios que hiciera algo con esta carne, porque si no, no éramos fáciles. Y después, pero es importante que fortalezcamos el alma. Y lo más que podemos orar, pues orar. Ayunar, pues a veces se nos hace difícil. Yo sé, en Estados Unidos a veces es más difícil, porque trabajo, aquello y lo otro, y cosas que hay que hacer. Y no es como lo mismo, pues quizás en nuestros países, que hay un sitio, hay una casa que la tienen separada para eso, entonces la gente va a ese lugar. En Puerto Rico tenían unos montes, en Vega Baja, en Naguabo, en unos cuantos sitios que la gente iba
y se quedaban ahí. A veces iban el domingo y usted, o un sábado usted iba a ese monte, habían 20, 30, 40 gente por diferentes lados de ese monte orando, en ayuno, y a veces se llevaban su de esto de dormir, de su matecito de dormir así, ¿cómo se llama? Sleeping bag. Sleeping bag, dormían así y se levantaban el otro día. Pero esto le fortalece su espíritu, le digo la verdad, le va a fortalecer de una manera especial. Y si usted puede orar siempre, usted va a hacer un hábito de oración, que es importante, el hábito de orar. Lo va a hacer lo más que usted pueda, los tiempos que usted puede hacerlo, en la mañana. En la mañana es uno de los tiempos más favorables para orar, pero por ejemplo, los que ya yo no estoy trabajando, pero como ustedes que están trabajando, o se tienen que acostar un poquito más temprano para levantarse un poco más temprano de lo normal que uno se levanta a trabajar. Porque entonces ahí te levantas, vamos a poner que te levantas una hora antes, tienes un tiempo más tranquilo para hablar con Dios. No vas a estar que me voy ya mismo, no. Entonces pero eso es que tiene que hacerlo individual. Y ustedes van a ver las recompensas. Las van a ver las recompensas si hacen de esa manera. Y si a veces de noche están igual o de madrugada y no tienen sueño, tírate a orar. Hablar con Dios. Lo que tú sientas. ¿Ves? En tu mente. O te vas bajito un lado en la casa para no levantar las personas. Y vas a hablar con Dios y ustedes van a ver las recompensas. Porque lo que están haciendo es que están guardando tesoros. Se está guardando en el banco de Dios, guardando. Cuando usted necesita que usted está pelado, ¿qué usted hace? Usted va al banco y ¿qué? Y saca dinero. Pues entonces cuando usted necesite espiritual, ahí está ese banco que Dios te va a suplir lo que tú necesitas para que puedas ser fortalecido en el momento de la prueba difícil. Pero poco a poco ustedes lo van haciendo. Y es especial. A mí me gusta ayunar. Pero a mí me gusta así, que no quiero ver a más nadie. Porque es que uno se consagra más. O sea, y no tiene la preocupación, teléfono apagado, no quiero que nadie me llame, que nadie me moleste, pero tiene que sacar un tiempo. Pero poco a poco, ¿sabes? Porque sé que es la familia, los niños, el trabajo, pero poco a poco usted lo va haciendo. Y se va adaptando. Y usted va a ver que va a recibir bendición de Dios. Poderosa. Amén. Ya nos quedan 2 minutos para terminar esta. Por medio del bautismo, el discípulo testifica públicamente que cree en Cristo. El etíope, evangelizado por Felipe, había creído y recibido a Jesús en su corazón como el Salvador de su alma. Inmediatamente se manifestó su deseo de ser bautizado en el agua como demostración a obediencia al Señor. Él quería demostrar por medio del cumplimiento de esta ordenanza que ya Jesús lo había salvado. Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí mismo dice Hechos 8:36-37 que él fue bautizado. Es una identificación del discípulo con la muerte de Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Romanos 6:5. De esta manera también se identifica la resurrección de Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con Él. Amén. Y hasta aquí lo voy a dejar en la página 10, en la letra C. Sí. ¿Ven? Esto que hablé aquí por encima del ayuno, eso es algo que Dios quiere bendecirlo. No, todavía está bien. Es algo que Dios quiere bendecirlo. Y si ustedes pueden, si el Señor me trajo esto ahora, esta palabra, es que porque es de bendición. Usted va a ver poco a poco. Oren, ayunen, poquito a poquito. Y usted va a ir poco a poco, mire. Y eso lo va a hacer que usted vaya a ir caminando más con paso firme. Y entonces la presencia de Dios va a estar más sobre usted. Y díganle al Señor, en esa oración, díganle: Señor, bautízame con tu Espíritu. Pídanselo. Señor, bautízame con tu Espíritu. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Pídaselo. Pídaselo que Él se lo va a dar. En un momento dado, Dios nos va un momento, un culto,
en tu casa, en algún lado, Dios nos va a bautizar Amén. con su Espíritu Santo y fuego, y usted, eso es una cosa poderosa de parte de Dios. Usted va a tener power, más power. Como esta mañana, el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo, pídaselo, que los bautice. Amén. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta, duda antes de? Everything okay? Good. Todo bien Amén. interesante. Eso empieza a abrir cosas que... Sí, te empieza a abrir el conocimiento de ahora mismo tu bebé. Yo sé que tú dices, contra, estoy encinta, ¿cómo voy a ayunar que el bebé? Dios te va a dar la fuerza porque tú necesitas, estás creyendo lo que Dios va a hacer. Pero a la misma vez que tú crees, tú vas a pedirle a Dios que te dé más autoridad y poder para que Él se glorifique en medio de todo como Él desee. O sea, el ayuno rompe las cadenas. Eso es algo bien importante. El ayuno rompe las cadenas. Todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros, el ayuno lo rompe. Porque es una alma poderosa. El enemigo de las almas no quiere que ayunemos ni oremos, ni que leamos la Biblia. Le da autoridad al espíritu en vez de la La carne. carne, exacto. Y la presencia del Señor está más fuerte y más Se cerca de manifiesta nosotros. más y... Esto es un PS. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta maravillosa hora. Señor, bendice en gran manera a mis hermanos. Mira esta palabra poderosa que tú has traído hoy a través de este estudio, Señor, de este discipulado para nuestras vidas. Una palabra maravillosa, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de una manera especial. Ayúdalos, Dios. Dale la fuerza para orar, para ayunar, para leer la palabra, para acercarse a ti. Y bautízalos, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego. Esto es un regalo que tú nos das, Señor, y al que te lo pide, tú se lo das. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Al igual que aquellos que no han podido venir, Señor amado, y los que van a ver este estudio, tócalos, restáuralos y libértalos y llénalos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios es bueno. No me cae un ojo.